Pedro, Francisco. Ok. Ya. Con su Me habló el computador. Ya, les propongo lo siguiente. Como yo parece que ubico a algunos y a otros no, no sé si han estado conmigo alguna vez en alguna asignatura, les voy a pedir que se presenten, ¿ya? Para que podamos conocernos y si yo me he olvidado de alguno de ustedes, me van a perdonar porque con este sistema de pantalla a veces se me olvidan los rostros, no me sé los nombres, etc. Ya, me presento yo primero, después se presenta Isidora. Bueno, soy profesor en la escuela, a ver, ¿qué año es este? 2021, desde el año 90, ¿ya? Así que saquen cuenta. Y en los últimos 10 años he estado menos presente en la escuela, últimos 11 años porque me toca ser vicerrector, entonces no puedo estar tan presente como quisiera. Y me ha tocado hacer algunos cursos que me habrán visto por ahí, ¿no es cierto?, en el de epistemología, a lo mejor con algunos ya los hicimos. Creo que Mabel, por ahí la vi alguna vez en alguno de los cursos, así que se va a tener que aburrir por segunda vez, Mabel. Mi idea, ¿no es cierto? Y no sé si la explicación de la lógica del curso, pero se las doy después. Preséntense ustedes porque quiero conocerlos o conocerlas, porque hasta el momento son más damas que varones en este curso. Así que ya Isidora, preséntese usted. Ya. Bueno, yo soy ayudante Arturo para esta asignatura. Mi nombre es Isidora. Me titulé el 2016 con Alejandro Garretón, en diciembre del 2016, y volví a la escuela el 2020. Así que nada, cualquier duda que tengan nos escriben al correo y vamos a estar súper disponibles para ayudarlos. Gracias, Isidora. Mabel, cuéntenos. Yo que la vi de potrillo hace un año atrás, pues. Sí, me llamo Mabel, estoy en título ahora con Michelle y sí, hice la asignatura con Arturo el año pasado de epistemología. Y eso. Oye, Mabel, y ya estás en título. Sí. Yo creo que ustedes son todos titulantes, me da la idea. Este es el curso de plomo, como se dice, el salvavidas de plomo, el último curso pendiente. Ya, la Javiera, preséntese Javiera, todos, porque ya no sabemos si nos conocemos o no. No. Bueno, Javiera Prado para la Isidora. Ahora la Carla, ¿verdad? Que es la única que creo que no me conoce. Y estoy en título con Arturo. Así que estamos ahí ya en el último semestre. Que nos resulte. Michelle. Hola, yo me llamo Michelle, estoy en título con Herbert y hace 2 años hice el ramo de epistemología con usted. Ah, ya. Creo que bueno. hace 2 años, sí. Cuando era presencial. Era presencial. Sí. Mira, ya ni me acuerdo de ese curso. Pero no lo alcanzamos a terminar. Eso me acuerdo porque vino el estallido social. Eso fue, ¿no es cierto? Sí. Okay. Claro. Pedro Filú. ¿Por qué me suena Pedro Filú? Parece que fue soy yo, el mismo. Pero Pedro, ¿estuviste conmigo en qué curso? Estuvimos juntos en epistemología, pero 2 veces, que a mí me quedó gustando, entonces lo repetí. Mira, qué buen profesor. Que le gusta sí, yo dije, no quiero abandonarlo, me quedo con usted otro año. Ya, muy bien. Pues y ahora ahí nos qué atroz, qué espanto. Vale, Pedro. Catalina Torres. Hola, me llamo Catalina, estoy en título con Alfred y también tomé hace 2 años epistemología, cuando era presencial. A aburrir de nuevo. Ya, Catalina. Margarita. Hola. Hola, Margarita. Bueno, no es Margarita, perdón, es que tengo mi segundo nombre, pero me llamo Elizabeth. Elizabeth. Y estoy con la Cata igual, o sea, con la Cata que recién habló. Igual estoy en título con ella, pero con Alfred igual. Entramos ahora en segundo semestre. Ok, Yes. muy bien. ¿Y usted ha tenido y yo igual curso tomé con... Ya. Sí, O sea, ya hace 2 años, qué presencial.
Presencial, ya. Sí. Francisca, Hola, yo estoy de título con Herbert y también estuve hace 2 años contigo en epistemología. ya, vale. Florencia, la Florencia no está. Tiene prendida la cámara, pero, o sea, la señal, pero no aparece. Y Daniela, parece que tampoco. Ok, ya. Bueno, después nos presentaremos. Ya, muchachas y muchachos, muchachas y muchachos. Bueno, como ya nos conocemos y ya más o menos me ubican, ¿no es cierto? Espero que los cursos anteriores no se ponga fome en este. Así que vamos a tratar, dado que son todos titulantes, lo importante, ¿no es cierto? Entonces es que llevemos de algún modo el curso a algo que les sirva en titulación, y no sea una cosa aparte, ¿no es cierto?, que les moleste. En la próxima semana nos vamos a dedicar, Isidora lo va a hacer, ¿no es cierto?, vamos a plantear todo lo que es la estructura del curso en términos de la evaluación, para que desde el comienzo esté muy claro. Ya, y ahí les vamos a explicar un poquito la lógica que pretendemos. Piensen que son alrededor de 12 sesiones, no vamos a tener más. Y por tanto, ¿no es cierto?, la idea es concentrarnos básicamente en lo que el curso quiere ser. ¿Qué es? Este curso lo inventé cuando ustedes cambiaron de un año después que ustedes hicieron el cambio en la escuela del programa, ¿no es cierto?, y me pidieron que hiciera un curso. ¿Y por qué pensé en este curso? Por básicamente 2 razones. Una, me parecía, digamos, que al término de las asignaturas técnicas, uno tenía que tener una cierta noción de qué significaba la técnica. Una pregunta por la técnica. Porque habitualmente usamos las técnicas, ¿no es cierto? Pero no nos hacemos muchas preguntas, ¿acaso la importancia de esas técnicas? ¿O de dónde viene su origen, ¿no es cierto?, en su sentido. Y finalmente somos usuarios, ¿no? No tenemos una concepción previa a esa dimensión técnica o al origen de ella. Y lo segundo, me parecía, ¿no es cierto?, que en ese mismo sentido de la técnica, en la palabra mundo, ¿no es cierto?, que es indisociable de la palabra técnica, porque la técnica es un mundo, también era interesante, dada la actualidad, la lógica, ¿no es cierto?, de lo que nos toca vivir, el presente que tenemos. De algún modo, el mundo de hoy, ¿ya? El mundo y todos los mundos que existen hacia atrás. Entonces hay 2 palabras, como ustedes saben, siempre el juego me gusta, digamos, el juego del aprender en términos de lo que las palabras tienen como significación. La primera, que no es técnica, ¿no?, sino que es tecné. Se escribe así de varios otros modos, ya que es el sentido más originario de la palabra técnica, la tecné. ¿Ya? Después vamos a ir, es probable que algo se recuerde en epistemología y algo hayamos dicho de esa palabra, ¿no? Después traten de recordar y yo les voy a preguntar, digamos, ¿qué significa tecné? Y la segunda palabra es mundae, ¿ya?, que es la traducción latina, ¿no es cierto?, de lo que entendemos por mundo. ¿Ya? Lo bonito de mundo, hay una palabra que me gusta mucho más que mundo, que es inmundo. ¿Ya? ¿Qué es lo inmundo? ¿Ya? Lo sucio, lo feo, desordenado. Por tanto, ¿qué es mundo o mundae? Mundae es lo limpio, ¿no es cierto?, que tiene un cierto orden, pero fundamentalmente tiene que ver con lo limpio. ¿Ah? El mundo, cuando decimos mundo, es algo limpio. No quiero profundizar hoy día mucho más, después vamos a volver. ¿Por qué dibujé allá atrás? Tengo dibujado, a ver si alguien adivina qué es lo que tengo dibujado ahí. ¿Alguien puede adivinar si se le ocurre? Don Quijote. ¿Qué es lo que Parece hay? a Don Quijote. Ah, ¿quién dijo Don Sancho Quijote? Panza, ¿no? Y Sancho La Panza. Eli. Bueno, ¿por qué traje a Don Quijote y Sancho Panza? Ustedes saben que
existen dos libros, ¿no es cierto?, que son los más leídos en la historia universal del hombre en la Tierra, digamos. Bueno, el primero claramente es la Biblia, ¿ya? El libro más leído. Y es más allá de que sea la Biblia católica, protestante, la Biblia, ¿no es cierto?, es la de mayor lectura. Y el segundo libro de mayor lectura es Don Quijote. Y a veces, ¿no es cierto?, y por eso traje a colación a Don Quijote, porque a veces me siento como Don Quijote, ¿ya? Soy un tatita que habla cosas que ya el mundo no escucha, ¿ya? Ustedes son los últimos que están obligados a escucharme. Pero la verdad es que son cosas que a nadie le interesa, ¿eh? A veces el mundo, ¿no es cierto?, empieza a cambiar. ¿Se han dado cuenta? Yo puse ahí mundo, fin del mundo, comienzo del mundo, nuevo mundo. A ver, ¿por qué puse eso? Hay muchos que dicen que el Quijote, ¿no es cierto?, es como la exaltación de los valores de una época, ¿no? Piensen que Cervantes escribe este libro por allá por el 1600, 1500 y fracción. El libro sale, creo que en 1605, y después una segunda versión en 1615, algo así. No me acuerdo de la fecha, nunca me acuerdo de la fecha, pero anda por ahí. Piensen que el descubrimiento de América es 1498. 1492. O sea, estamos a 8 años del 1500. En 1500, creo que 1550, no me acuerdo bien, búsquenlo, se va a dar la batalla de Constantinopla. ¿Qué es la batalla de Constantinopla? Es donde pierde, ¿no es cierto?, el Imperio Romano Bizantino, lo último que quedaba como concepción del antiguo Imperio Romano. Y se va a perder, ¿no es cierto?, con los otomanos, que son musulmanes. En esos momentos, es lo que se entiende más o menos entre el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, se va a dar un salto de lo que era la Edad Media a lo que es, ¿no es cierto?, el Renacimiento. Esto que estoy diciendo así suelto, en el fondo estoy diciendo también de un fin de mundo. La Edad Media duró 1000 años, más o menos desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. ¿eh? Eso significa finales del siglo XV. 1000 años, una era, ¿no es cierto? Algunos dicen, ¿no es cierto?, que son los siglos de la oscuridad, pero no es cierto. Esa es una visión precisamente del pensamiento renacentista. No fueron siglos de oscuridad, hay mucho, pasa mucho en esos 1000 años. Ahora, ¿pasa mucho de qué? ¿Qué pasó para que el hombre llegase a la Edad Media? El hombre llega al concepto, a lo que llamamos Edad Media, después de la caída del Imperio Romano. Cuando los bárbaros inundan Europa, estoy hablando más o menos siglo V después de Cristo, los romanos, ¿no es cierto?, caen. Entonces uno dice, cayeron los romanos, qué bueno, llegaron los bárbaros. Oye, eso significó el fin de un mundo. ¿Por qué quería ir a esta palabra? El mundo que se concebía, el mundo occidental, ¿no es cierto?, con todo lo que se pensaba, de pronto desaparece. No de un día para otro, pero desaparece. Vuelvo al Quijote. Después vamos a ubicar las fechas, ¿no? Esas fechas que... el Quijote también anuncia un nuevo mundo. Lo que pasa, ¿no es cierto?, con el Quijote es que se está acabando la Edad Media. El Quijote es el último de los caballeros, el último de los que tiene un pensamiento de algún modo medieval. Y el Quijote está ubicado en el comienzo del Renacimiento.
El Renacimiento ya ha comenzado, pero en esa época un comienzo puede durar 100 años. ¿Ah? En esos momentos el Quijote se empieza a transformar en el primer hombre moderno, si se quiere. ¿Ya? Cuando digo moderno, estoy hablando de las épocas que establece la historia, prehistoria, ¿no es cierto? Y la historia comienza con la época antigua, los griegos, ¿no es cierto? Viene Cristo, el Imperio Romano, ¿no es cierto?, que cae, la Edad Media. La Edad Media genera después con posterioridad al hombre moderno. Cuando hablo del Quijote, digo, ¿no es cierto?, de la disputa entre una época que se acaba y una que comienza. Y cuando uno dice una época que se acaba y una que comienza, en el fondo dice un mundo que termina y otro mundo que viene. Cuando digo que soy el Quijote, ¿no es cierto?, en muchas cosas y me siento el Quijote, es porque mi mundo se acaba. Yo fui formado en la visión humanista, por ejemplo. La misma visión que da origen al Renacimiento, imagínense. Hoy día hablamos del transhumanismo, más allá de lo humano. ¿Ya? El hombre va a dejar de ser una condición puramente natural y se empieza a convertir, cosa que ya lo es, ¿no?, en un cierto artificio. ¿Ya? Y ahí va a venir la palabra técnica. La técnica es un artificio. Lo bonito es que el hombre es un ser técnico. No existe el hombre natural. El hombre es, perdón, cuando digo hombre, fíjense, estoy hablando además el lenguaje no inclusivo y el lenguaje humanista, por decir así, que constituía la concepción desde el hombre. Hoy día, ¿cómo se diría hoy? Ustedes me ayudan. El humano, pero es que el humano no es hombre, es otro mundo. Entonces, permítanme hablar así, para después avancemos en eso. Oye, esto que estoy diciendo es muy bonito porque es parte del mundo que se me acaba. La sociedad acaba mundos, el pensamiento acaba mundos. Entonces vivimos un momento histórico muy importante, en un acabamiento de un mundo, ¿no es cierto?, que todos estos conceptos se empiezan a cuestionar. Piensen ustedes que en la sociedad humanista en la que me formé, el mundo animal era un mundo menor. Los animales no tenían, eran especies menores. ¿Ah? Hoy día no puedo hablar de un animal como una especie menor porque en el fondo hoy día tiene una posición, hasta dimensiones éticas que ubican al mundo animal con cierto respeto hacia ello. Esto pareciera que no tiene importancia. Ustedes nacieron en esa cultura. Yo soy un vejete que nació en otra, que valoraba otras cosas. Bueno, los cambios de mundo son cambios también de valores, de concepciones valóricas. El Quijote, ¿no es cierto?, era los valores de caballeresco. Oye, si ese caballero va a desaparecer, desaparece la sociedad feudal, ¿ah? Desaparece el concepto de señor y siervo, que era la economía de una sociedad, y aparece la burguesía. Eso es lo que aparece en el Renacimiento, una nueva clase social, comerciante, que transforma también todo el sentido, ¿no es cierto?, del concepto de los recursos. La sociedad feudal, ¿no es cierto?, que había otorgado tierras en arriendo a los siervos a final de la Edad Media, le dio tiempo además a los siervos para hacer otras cosas. Y algunos de esos inteligentes siervos, ¿no es cierto?, sobre todo en los puertos, descubrieron que podían hacer buenos negocios más allá del campo de sus señores. Y los señores descubrieron que además esos siervos les servían de otro modo. Va a aparecer en el Renacimiento una cuestión nueva que no existía: los bancos. Antes de la Edad Media no existía el banco, no había banco. ¿Ah? El banco es un invento del Renacimiento. Imagínense cómo se cambian los valores. Por ejemplo, en la Edad Media las grandes guerras son provocadas por la lucha contra el mundo musulmán.
todas las grandes cruzadas, ¿no es cierto? La Edad Media completa es la movilización del mundo cristiano contra el mundo musulmán. Oye, los nuevos siervos que van a empezar el comercio, esta que llamamos nueva burguesía, al comienzo del Renacimiento, especialmente en toda la costa, ¿cómo se llama?, italiana, ¿no es cierto?, los estados en Italia, los pequeños reinos, Venecia, por ejemplo, van a ser comerciantes que van a comerciar hasta en las peores circunstancias con el mundo otomano, que es musulmán. El comercio, antes, ¿no es cierto?, no se podía, porque estos eran los que destruían a la fe y estaban en contra del Dios cristiano. Y ahora aparece un nuevo hombre que empieza a pensar en esta lógica de la economía en un modo distinto y puede negociar con ese que era el enemigo. Puesto que existió siempre, pero sin embargo se acrecienta acá. ¿Qué van a hacer en ese momento como cambio de mundo, por ejemplo? Van a hacer todo lo que entendemos hoy día, lo decía antes, como el banco. Y eso detrás que está, la figura de lo que hoy día llamamos, entre comillas, el capitalismo, el concepto del capital, ¿ya? Ahí se va a fundar. Y esa va a ser la fundación de toda esta sociedad, ¿no es cierto?, económica. Y detrás de eso hay un cambio profundo, ¿no es cierto?, detrás o delante, hay un cambio profundo, que es que el hombre deja de ver a Dios como centro de todas las cosas. Durante 1000 años, la Edad Media se ha conformado y constituido en un pensamiento teocentrista. Dios es el centro de todo. Y de pronto, entre comillas, de pronto, estos son procesos de siglos, de pronto, ¿no es cierto?, Dios desaparece como centro y preocupación de todo y cambia, ¿no es cierto?, este mundo y rota o gira hacia el hombre como centro de todo. Eso es un proceso. ¿Ya? ¿Dónde hay un hecho de ese proceso? Cuando les hablaba de la caída, ¿no es cierto?, de Constantinopla, durante ese periodo hay varias guerras, ¿no es cierto?, migra una población importante de sabios del Asia hacia Europa. Y en esa migración, ¿no es cierto?, llevan con ellos todo el lenguaje griego, ¿no es cierto?, y toda también la tradición del mundo griego hacia la Europa cristiana. Ese proceso va a transformar también a la propia Iglesia Católica, ¿ya?, que es el gran centro de dominio de todo, es el gran poder en la Edad Media. Y esa migración va a poder comprender la visión o va a recuperar la visión, ¿no es cierto?, del mundo greco-latino, en donde el hombre era medida de las cosas. En el mundo griego el hombre es medida de todas las cosas. Y eso se va a recolocar en el pensamiento occidental. Bueno, ¿a qué voy con esto y qué me importa de esto dicho muy sueltamente en estos momentos? ¿Qué importa? Lo que importa es que se acaba un mundo y comienza otro. Y en el acabo de mundo, lo que cambia es toda la concepción de valores de las sociedades existentes y eso se transforma, cambia. ¿Eh? Ahora, estos cambios, como digo, son productos. Algunos dicen, algunos teóricos dicen que la técnica es la que provoca el cambio del concepto de mundo. Otros autores dicen que es imposible, que es el concepto de mundo el que trae una posibilidad técnica. Esto es como el huevo y la gallina, hay un diálogo. En el fondo, es algo de eso, ocurren procesos de esa naturaleza. Pensemos en el mundo griego, por ejemplo. Vamos a los griegos por allá por el siglo II, III, IV, hasta el V antes de Cristo. Es un mundo que de alto nivel de desarrollo científico. Todo el pensamiento, y esto los que han estado en epidemiología lo saben porque se los he dicho, todo ese mundo cambia. ¿Y qué pasa ahí? Hay desarrollo científico, pero no hay tanto desarrollo tecnológico.
¿Por qué? Qué raro, ¿eh? Se desarrolla la ciencia, pero no se desarrolla la tecnología, es decir, o la técnica que lleva a la tecnología, que es el modo de aplicación, ¿no?, del conocimiento científico. Bueno, hay autores que señalan algo que es muy cierto. Los griegos tenían esclavos, y los esclavos hacían todo por ellos. ¿Para qué darle a los esclavos tanto desarrollo técnico, digamos, ¿no es cierto?, si lo que tenían que hacer era trabajar? ¿Para qué le íbamos a dar máquina a los esclavos si lo podían hacer con las manos? En fin, es una sociedad, ¿no es cierto?, que no tiene la necesidad de instalar una técnica, a excepción de que, ¿dónde están las grandes técnicas históricas que cruzan a todas las sociedades? La guerra, y conectado a la guerra, la navegación. Navegar y guerra eran lo mismo, digamos. Y por tanto, ahí sí hay desarrollo técnico permanente. ¿Eso qué significa? Que la cabecita del hombre permite cierto desarrollo técnico y otro no. Por ejemplo, un ejemplo bonito hoy día en nuestra famosa vacuna para la famosa COVID, que tiene que ver también con un acabo de mundo. Siempre una pandemia tiene algo de término del mundo. La maravilla de las pandemias es que el hombre técnico se da cuenta que la técnica no es nada. Tenemos una vacuna, pero el bicho sigue mutando, ¿no es cierto? No, ahora vamos a la tercera dosis. Los chinos se van a instalar un tiempo más aquí en el norte, ¿no? ¿Y por qué se van a instalar en el norte? Porque si tuviese soluciones esto, no habrían instalado los chinos una fábrica para producir vacunas aquí en Chile. Me imagino que ya tendrán muy claro que nos vamos a pasar hartos años vacunando. Porque si no, no creo que los chinos no van a apuntar a seguirlo. No van a instalar una fábrica para producir vacunas, a no ser que quieran producir otra cosa, que también puede ser. Pero hay algo, ¿no es cierto?, de la técnica que no alcanza, ¿no es cierto?, a superar. El hombre moderno cree que la técnica resuelve todo, porque él es connatural, confía en la técnica. Es más, reemplazó la creencia en Dios por la creencia en su técnica. Y la técnica, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los temas de salud, claramente no resuelve todo. Porque la naturaleza sigue siendo más fuerte que la capacidad del hombre de responder a ella. Y aquí hay una clave de la palabra tecne, y que también sigue teniendo vigencia en la palabra técnica y en la palabra tecnología. El hombre no se adapta al mundo. Él no se adapta, los animales evolucionan y se adaptan. El hombre adapta el medio a él, que es distinto. Eso para discutirlo, lo podemos pelear. Pero si lo piensan bien, el hombre no adapta el medio. Perdón, él no se adapta al medio, el hombre adapta el medio. Bueno, las consecuencias que vivimos hoy día, ¿no es cierto?, en la sociedad de consumo que tenemos, que es la gran adaptación, es que transformamos el mundo para beneficio nuestro y nos olvidamos que el mundo tiene que seguir funcionando. El mundo va a seguir funcionando. Y ahí estoy utilizando otra variante del concepto mundo. Si se dan cuenta, introduje la palabra mundo para todo el mundo natural, ¿ya? Lo bonito es que, desde alguna perspectiva, el hombre no vive en la naturaleza. El hombre vive siempre en el artificio que hace de ella. El hombre, por naturaleza, es un transformador de esa naturaleza. Más allá de que sea bueno o malo, pero lo transforma. Lo ha hecho desde el primer día. No podemos hablar de hombre o humanidad. Pero acuérdense, la palabra hombre estoy utilizando en un sentido amplio de la humanidad, hombres y mujeres y todo. Ese hombre, ¿no es cierto?, desde el primer día que podamos llamarlo como hombre, en el fondo ha sido un transformador de la naturaleza.
Eso es si al hombre le sacan ese grado de transformación, capacidad de transformación, no hay humanidad, no existe. El hombre es impensable, la humanidad es impensable sin la técnica. El hombre es un ser técnico. Ese es el punto. Es un ser técnico. Más allá que nos guste o nos disguste, es así. Hay un mito, creo que por ahí lo anoté, el mito de Prometeo. ¿Quién conoce el mito de Prometeo? ¿Quién sabe quién es Prometeo? ¿Nadie? Nadie. Prometeo es el que lleva el fuego a los hombres. Es el que le roba el fuego a Zeus y se lo entrega a los hombres. No es el que inventó el fuego. Esto es muy interesante porque el fuego existe. En el mito griego, acuérdense que todo existe. Lo crearon, lo ordenaron los dioses antes. Claramente, Prometeo es el primero que roba el fuego y lo entrega a los hombres. Algunos interpretan ese momento como ahí nace el hombre. Algunos dicen que ahí nace el hombre. Y es muy bonito, si lo piensan en un sentido estricto. Antes de eso es un homínido que da golpes, que otros dicen que es cuando toma por primera vez algo en la mano, pero hay algunos autores que dicen que ahí nace el hombre. Fin de un mundo, comienzo de otro. Este hombre que domina el fuego, que entre otras cosas, básicamente para el pensamiento griego de esa mitología, el fuego tiene un solo punto. El fuego es lo que permite cocinar los alimentos. Ahí está la esencia del problema del fuego. No es otra cosa. Hasta el momento es eso. Es cuando el hombre o el homínido pasa a ser hombre porque logra cocinar el alimento y lo convierte. Bueno, la ciencia demuestra que ese momento es fundamental. ¿Por qué? Porque al cocinar logra, ¿no es cierto?, nuevos componentes químicos, ¿no es cierto?, las grasas, yo ahí me pierdo, pero que lo van a nutrir de un modo mejor. O sea, tiene su explicación científica. El fuego permite una nueva nutrición, tanto así que la población va a crecer, ¿ya? Y eso también lo comprueba la ciencia. Bueno, el mito, ¿no es cierto?, de Prometeo se conecta además al primer hecho que valoramos siempre como de mayor significación en la técnica humana. ¿Por qué? Porque el fuego va a transformar completamente a este pobre animal, piensen lo que significaba este pobre animal que se muere de frío, y va a conquistar, ¿no es cierto?, las temperaturas, pero más bonito, va a conquistar la noche. Eso se lo agrego yo, no lo he oído en otros lados, pero es muy bonito. Aparece, él extiende el tiempo, transforma el tiempo. Ese Prometeo que regaló, no regaló solo el fuego para cocinar, diría yo. En el mito se equivoca. Le regaló extender el día sobre la noche. Eso es de la mayor invención técnica humana pensable. ¿Saben lo que era? Bueno, imagínense, todos han estado en travesía, ¿no? Ustedes son los últimos mohicanos de las travesías, otro mundo que se acaba. Eso que fuimos algunos, digamos, y logramos conocer, y estar de noche en medio de la nada, y se acababa la linterna, ¿no es cierto?, en la soledad absoluta, los miedos absolutos, ¿no es cierto?, en el silencio absoluto, en medio de la pampa, nada, y no ves nada. Bueno, eso era un hombre primitivo, antes que Prometeo, en el mito, le entregara el fuego. Bueno, otra cosa de Prometeo es que el fuego también representa un gran cambio. Así como en la cultura cristiana occidental tenemos, ¿no es cierto?, la historia de Adán y Eva, donde en el fondo ambos deciden comer del fruto prohibido, que el fruto prohibido no tiene nada que ver con la sexualidad, esas son pamplinas de la Edad Media. Lo que estaba detrás era el árbol de la verdad y el saber, el árbol del conocimiento. Entonces, ellos quieren ser como Dios, conocer como Dios, conocer todo.
Y si probaban el fruto, tenían el conocimiento de todo. Bueno, por supuesto son castigados, ¿no es cierto? Y son enviados desnudos o se dan cuenta por primera vez que están desnudos, ¿no es cierto? Toman conciencia, diría alguien. Por primera vez pierde, ¿no es cierto?, el tener todo. ¿Y aquí son conminados ambos? Trabajen, gánense con el sudor de su frente, o sea, el trabajo. Se acabó el paraíso. Bueno, en el mito del fuego de Prometeo ocurre lo mismo. El fuego es el trabajo. Ahí viene el fuego, ¿no es cierto?, robado, pero el castigo, ¿cuál es el castigo de Zeus? Trabaje. Ahora con ese fuego, trabaje. Eso es muy bonito porque coincide, ¿no es cierto?, en el pensamiento cristiano, sí, cristiano, lo que significa el castigo. La primera relación con el trabajo tiene algo de castigo. Bueno, de hecho, la palabra trabajo creo que viene de tripalium, que era un palo de tormento, donde torturaban a la gente, ¿no? Para que vean que el trabajo tiene su base en la relación con el castigo. Bueno, ese trabajo, además, tiene que ver con el fuego, porque ya los griegos lo habían dicho. Trabajar es gastar energía. La palabra trabajo tiene que ver, ¿no es cierto?, con palabras de la física. Es hacer un esfuerzo. También se conecta. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la técnica? Es muy bonito, porque el hombre por naturaleza es un flojo, un ocioso, ¿no? Siempre quiere tener tiempo para sí. Bueno, y el trabajo le quita el tiempo para sí. ¿Y la técnica qué es? Hacerle fácil el trabajo al hombre. Eso es la técnica. El hombre quiere hacer su vida fácil. Ustedes son hijas de un siglo que lo único que quería era hacerle la vida fácil, ¿no? Aprieta un botón y todo funciona, ¿no? Cuando el profesor se demora, está nervioso, porque el profesor no ha empezado, porque vivimos en una sociedad en que tecnológicamente todo está conquistado. Y de pronto vino la pandemia y nos dijo, no, chiquitita, enciérrese, guárdese, no le puedo ir a dejar tan rápido las cosas, nos vamos a demorar un poquito y nos volvemos locos, ¿no? Se nos acaba el mundo ¿de qué? Del dominio de nuestro tiempo. Eso, se acaba un mundo, ¿eh? El hombre tecnológico es el hombre que domina el tiempo. Ese es el hombre de hoy, el hombre de la técnica del presente. Bueno, vuelvo a mi querido Quijote. Si se dan cuenta, el Quijote está en medio, ¿no es cierto?, de ese final de una época y comienzo de otra. Es una época también muy interesante porque el Renacimiento significa una transformación técnica. Ya dije lo de la economía, ¿no? Comienza una nueva concepción económica. Piensen que la sociedad hasta el mundo romano, es básicamente una sociedad esclavista. O sea, uno tenía mano de obra porque tenía esclavos. Por eso siempre estaban en guerra, porque necesitaban, entre otras cosas, mano de obra. No era solo territorio, era mano de obra. La sociedad esclavista, que distinto a la esclavitud va a durar hasta, bueno, hoy día pareciera que hay nuevos brotes de esclavitud, pero técnicamente duró hasta mediados del siglo XX, un poco más. En Estados Unidos, digamos, las grandes luchas, ¿no es cierto?, no eran esclavos, pero las grandes luchas, producto del reconocimiento de los derechos, duraron hasta los años 70 y en Sudáfrica el apartheid duró hasta los años 80. No había una esclavitud formal, pero habían todavía elementos, ¿no es cierto?, que se extendían del concepto de esclavitud. Ahora, la sociedad esclavista, ¿no es cierto?, va a durar mucho más allá del siglo, hasta los romanos. Piensen que en 1500 todo Brasil es como es, porque los portugueses traen esclavos, ¿no es cierto?, desde el África,
hasta 1700, 1800, los norteamericanos tienen esclavos en sus fincas, ¿ya? Pero eso es esclavitud, no sociedad esclavista, que era como la concepción de que una economía se sostenía básicamente por esclavos. Eso es más o menos hasta el término del Imperio Romano. Y después viene la sociedad feudal, que como les decía es una sociedad que funda su economía en la relación del señor y el siervo. El siervo, ¿no es cierto?, lo que hace es que sirve al señor, porque al siervo se le dan tierras para labrar, ¿ya? Él labra y paga impuestos. Primero puede pagar impuestos de dos modos. Puede pagar impuestos con bienes, si tiene trigo, el señor le cobra en trigo, o paga impuestos en moneda. ¿Ya? Eso va cambiando en la sociedad feudalista. Pero básicamente el señor tiene a sus siervos. ¿Qué le debe el señor a los siervos? Protección. ¿Ah? Los castillos feudales, ¿no es cierto?, se abrían cuando venía el concepto de toque de queda. Ustedes saben que el toque de queda es medieval. Cuando atacaban, ¿no es cierto?, los castillos en la Edad Media, bueno, el señor feudal abría las puertas y entraban todos los que alcanzaban a entrar. Los que no alcanzaban a entrar no les cuento lo que le pasaban, pero todos se metían al castillo. Y el señor feudal tenía que mantenerlos en el estado de sitio. El estado de sitio era cuando la ciudad era sitiada. Bueno, el estado de sitio podría durar un año, ¿eh? Y si el castillo era lo resistente y tenía la alimentación posible, vivían un año adentro. Imagínense lo que era eso, ¿ah? Y todos los días le caían flechas, piedras, etc. Bueno, esa sociedad medieval obligaba, ¿no es cierto?, al siervo a rendir tributo con especies, con dinero, con lo que fuera, al señor feudal, y el señor feudal le retribuía en protección. Una protección entre comillas, porque además los pobres siervos tenían que luchar también en la guerra. Bueno, se acaba la sociedad, ¿no es cierto?, de la economía feudalista, y comienza lo que llamamos hoy día el concepto de capital o sociedad capitalista en sus orígenes, ¿no es cierto?, que en el fondo ya no son solo los bienes, sino lo que los bienes conciben, en el fondo empieza la especulación del bien. Eso es lo que comienza en el Renacimiento. Especulo sobre los bienes. Toda esta sociedad, además, en el Renacimiento, fíjense que, a ver, ¿ustedes entienden dónde está? ¿Alguno conoce cómo se llama el lugar de algún estado en Turquía? ¿Alguien conoce Turquía? ¿Nadie? Bueno. Para los que han ido a Turquía, Turquía es precisamente el lugar donde está concentrándose el problema de Oriente y Occidente. Busquen después en el mapa para que entiendan. Ahí está el paso hacia Oriente, uno de los pasos, o muchos de los pasos importantes hacia Oriente. ¿Por qué Oriente es importante en la Edad Media? Porque de Oriente vienen las especies o especias, ¿no? Oye, en el fondo, nuevamente la comida, lo mismo que decía del mito de los griegos, ¿no es cierto?, del fuego. Todas las guerras y las grandes batallas han sido por una especie, o sea, por traer tomillo, perejil, no, ¿cómo se llaman esas cosas? Clavo de olor, por eso peleaban. Alguien dice, las grandes batallas, digamos, las búsquedas de caminos y rutas a Oriente, era por eso, pero eso era comercio. Hay que pensar que esas mismas especies eran base, por ejemplo, para los remedios de la época. Si los remedios eran hechos con hierbas, ¿no es cierto?, toda la medicina era a través de aquello. Muchas de esas especies mezcladas, ¿no es cierto?,
también producían los tintes, los colores, la seda que venía de Oriente, en fin, el comercio, ¿no es cierto?, en la búsqueda de alimentos o de especies para sazonar los alimentos o de telas, etc. Todo eso se movía, ¿no es cierto?, por esos caminos que unían Oriente y Occidente. ¿Qué va a pasar en este momento importante del Renacimiento? Que al momento de que esas especies no se pueden mover de Oriente a Occidente, va a haber que buscar rutas. Si le cerraron el camino, ¿ah? Lo que hicieron los turcos otomanos, cerraron el camino. Y al cerrar el camino, ¿qué pasó? Hay que salir a buscar nuevos caminos. Bueno, el descubrimiento de América no es descubrimiento, ¿no? Ya lo sabemos. El hallazgo, una interrupción de un continente que se cruza al deseo de Colón de traer una ruta para el Oriente, para ir a buscar especies. Eso es, ¿ya? Y los portugueses, por otro lado, van a buscar otras rutas, ¿no? Finalmente, vuelvo a Don Quijote. Don Quijote es hijo de todo ese momento, ¿no? Todo eso está pasando. Pero más bello aún, es que aun cuando el mundo feudal se está acabando en Europa, porque comienza el Renacimiento europeo, hay un nuevo mundo feudal, que es América. América, ¿no es cierto?, va a ser la misma tradición feudal española que va a ser llevada, ¿no es cierto?, al nuevo continente. Va a ser la misma concepción. Eso es lo que vuelve y se instala en América. O sea, América va a extender el feudalismo. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, este Don Quijote está en ese final de ese mundo. El caballero, como muchos caballeros, entre comillas, que llegaron a América, ¿no es cierto?, a hacerse la América, y además no eran tan caballeros, ¿no es cierto? Eran caballeros, pero les quedaba el caballo y la armadura, y no tenían nada más. Y llegaron, ¿no es cierto?, a América para dotarse de recursos, especias, que después iban a vender a la vieja España. Bueno, todo esto que estoy diciendo, alguien me podría decir, profesor, déjese hablar de cera. Todo eso tiene que ver con el mundo y tiene que ver con la técnica que hace posible esos mundos. Si ustedes miran, no era posible hacer el viaje de Colón sin la más alta tecnología posible de tener en esos mundos. Aquí viene una cosa bonita. Colón no habría llegado jamás a América si mucho antes los musulmanes no hubiesen invadido la península ibérica. La península ibérica eran bárbaros, ¿no? Habían estado los romanos ahí y algo habían logrado, digamos, entregar conocimiento. Solamente cuando llega el mundo musulmán, el mundo árabe, esa gente aprende algo. El mundo, ¿no es cierto?, todos estos movimientos, cuando digo aprende algo, lo que pasa es que la cultura árabe era una cultura que traía las matemáticas, traía filosofía, traía ciencia a un sector, ¿no es cierto?, territorial que había perdido todo aquello. Y aquí viene otro punto que va a ser el último. ¿Cuánto llevamos? Ya me alargué, me entusiasmo yo con estas cosas espantosas. ¿Cuánto llevamos? Son 10 para las 12. ¿Y a qué hora terminamos? A las 12:10. Nos quedan 20 minutos. ¡Oh, qué espanto! ¡Qué espanto! Ya, se acabó, no sigo. A ver, me quedó una parte muy importante, pero lo voy a decir rápido. Después, acuérdenme, lo voy a retomar. El Imperio Romano. La caída del Imperio Romano, el fin de un mundo, es la desaparición de la cultura hasta ese momento lograda. Es decir, no existe la idea de desarrollo. Lo que creen es que la historia va desarrollando, no, son involuciones profundas. Cuando cae el Imperio Romano, desaparece la cultura. Desaparece. Durante 1000 años se va a intentar recuperar lo perdido.
Cuando cae el Imperio Romano, los romanos sabían de agricultura, fundaban mucho de su economía en la agricultura. La agricultura desaparece de Europa. Van a ser los monjes, ¿no es cierto?, los que van a recopilar todos los antecedentes para volver a fundar oficios dedicados a la agricultura. O sea, todo lo acumulado por miles de años, desaparece en la caída del Imperio Romano. Y en la Edad Media se va a recuperar el conocimiento. Y aquí termino con esto y después entramos a la tarea de la próxima semana. ¿Qué es Tecné? Tecné, en su origen, es un saber, un conocimiento, que tiene que ver con la práctica, tiene que ver con el oficio, esa palabra que tanto les gusta a ustedes en la escuela. ¿Por qué? Porque es el conocimiento razonado de algo que se experiencia, no voy a decir experimenta, que se experiencia, que se vive por experiencia. Esto, ¿no es cierto?, en algunos autores dice, no hay ciencia, es decir, no hay teoría sin que previamente haya existido el concepto de tecné. La tecné es previa a toda ciencia, es decir, a todo conocimiento teórico. Esto se discute, ¿eh? Pero en los antiguos, ¿no es cierto?, finalmente Aristóteles distingue entre tecné y la teoría. Pero en el mundo clásico esto es una disputa, no es un límite tan claro. La tecné es un modo de saber, un modo de conocer, ¿ya? Nuestro oficio, nuestra disciplina como diseño, decimos es un saber de tecné. No es un puro saber teórico, sino que tiene como fin, ¿qué cosa que era clave en la tecné? La obra. El ergón, en palabra griega era ergón, ¿ya? De ahí ergonomía, econometría y todas esas cosas. El ergón era el saber, o sea, la obra, ¿no? Y este conocimiento es de un saber hacer. Lo voy a dejar hasta ahí, vamos a recuperar estas cosas, las he dicho en otros cursos, pero para los que no voy a tener que volver a repetirlas. Ya, no quería extenderme, más bien no quería profundizar, pero sí quería explicarles de esto de el fin del mundo y comienzo. Acuérdense que yo represento el fin del mundo. Pero les quiero dar una tarea, va a ser la tarea del periodo, ¿ya? En la próxima semana, con Isidora fundamentalmente, va a explicar cómo vamos a construir el periodo de estudio para que esté claro el primer día y nadie le dedique un minuto más que lo que el curso requiere. Pero les voy a pedir que piensen en lo siguiente y me lo propongan la próxima semana. El curso va a tener básicamente una hojita que ustedes van a preparar que tiene dos frentes, ¿no? Por un lado, el concepto de técnica y por otro lado, el concepto de mundo. El mundo es todo lo que rodea, todo, tantos mundos posibles al evento técnico que se quiera analizar. Pero si mañana se acabase el mundo, vamos a suponer que les voy a tirar un bicho nuevo, ¿ya? Y ese bicho va a eliminar toda la cultura que tenemos, va a ser una especie de fin del Imperio Romano. Si mañana se acabase el mundo, ¿qué tecné se llevarían para construir el nuevo mundo? Ahora, cuando digo tecné no estoy diciendo técnica como en un sentido moderno. La técnica hoy día es un concepto utilitario, solamente utilitario. Cuando digo tecné, la tecné no es solo un saber hacer del oficio, sino que también un saber hacer mío, de la persona. Es decir, tiene una componente ética y constructora de mí, ¿ya? Nunca en la tecné se separa aquello que le es propio del saber hacer algo. Por ejemplo, soy un navegante y sé construir un barco, pero además de saber construir el barco, en el concepto de tecné lo hago bien, porque para mí el barco es como vida, ¿eh? Va conmigo, no se separa mi yo del barco.
Por eso digo en la palabra oficio, que es una palabra medieval, hay algo de eso, ¿no? El oficiar tiene algo de eso. Mezcla la dimensión del saber hacer con mi saber de vida, de una buena vida, una recta vida. En los griegos, la ética. Bueno, ¿qué se van a llevar ustedes cuando se acabe el mundo? Después viene cómo se lo van a llevar, que es la pregunta para los diseñadores. Pero lo que quiero es que cada uno, vamos a dejar pasar la próxima semana, pero comiencen a prepararlo, tienen que hacer la primera hojita y levantarla a la web, a la wiki. ¿Qué es la técnica que se van a llevar? Como todos están en título, la gran mayoría está en título, si no está en título va a pasar a título, lo van a pensar desde ahí. ¿Cuál es la técnica que me voy a llevar? Y esa técnica que se van a llevar nos la van a exponer en algún momento. Van a exponerlo en dos momentos. Lo van a exponer en orden, después les vamos a sortear el orden para que cada cual estudie su técnica y la explique. Y a su vez, al final del curso nos van a exponer todo lo que han profundizado para llevarse su técnica. ¿Y cómo se la van a llevar? En un cuadernito que además tiene que cuidar el cuadernito del fin del mundo. Cada uno va a tener que proponer cómo ese cuadernito cuida el fin del mundo que va a ocurrir. Porque para eso son diseñadores. A ver, hasta ahí preguntas. Hoy parece, fue mucho, porque nadie quiere preguntar. A ver. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? ¿Elizabeth? Elizabeth, sí. ¿El formato de la hoja o el tamaño? Como se va a acabar el mundo, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Acuérdense que se va a acabar el mundo. Yo creo que lo importante del formato por el momento, dado que tenemos que subir a la wiki, es que les sea fácil, pero hoy día con una cámara fotográfica podrían tener un formato enorme. Cada cual elija, mira, las condiciones de la tarea es una sola, se va a acabar el mundo. Así que recomiendo, ustedes me dirán, según la técnica que quieran estudiar, que lo hagan en papel. Hasta el momento lo único que ha durado miles de años es el papel. Nadie sabe cuánto va a durar la información digitalizada. Nadie sabe. Un día se apaga y se desaparece todo. Lo único que está comprobado es que el papel ha durado miles de años. ¿Eh? O no el papel, hasta los famosos, todos los orígenes del papel. Y el papel cientos de años. No sé si más de 1000. Los escritos medievales, los libros medievales tienen ya más de 2000 años y estaban en papel y algunos siguen existiendo. ¿Se entiende? Cualquier formato. Otra pregunta, ahora que sea un formato que les permita trabajar fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? A ver, recomiendo que cada cual trabaje con la técnica. A ver, Mabel, dígame qué técnica se llevaría. Así, esto es a flor de labios. ¿Qué técnica te llevarías? Ay, ¿qué técnica me llevaría? ¿En qué trabaja usted en su proyecto de título? Mi proyecto de título es sobre un atlas. Ya. Entonces Perfecto. yo creo que me llevaría el conocer el territorio, como el hombre también es transformador de su mismo territorio. Perfecto. La cartografía. Listo. Sí. Ya. Oye, maravilloso. O sea, si uno lo piensa, se lleva algo. A ver, aquí voy con técnica. La técnica toca el alma. O sea, la técnica no es algo que sirve, sino que a mí me sirve y me orienta. La palabra orienta, que es clave, oriente, hacia dónde voy. Y un muy buen ejemplo, cartografía. Listo. Entonces, si se dan cuenta, este curso le va a servir para buscar el sentido de técnica de la cartografía. Lo bonito que la cartografía también es claramente representación del mundo. ¿Eh? Pero lo bonito además es cuál es el mundo, que es una pregunta.
Perfecto. A ver, los que entraron más tarde y que no los pude saludar. Cristian Gamuri, que está ahí. ¿Está Gamuri? Ya, Sí, Cristiano, acá. ¿cuál es la técnica que te vas a llevar para el fin del mundo? Estaba pensando en eso y quizás, según mi proyecto, sería como la tecnología natural o biomímesis. La biomímesis. Ah, te doy Claro. una tarea que es muy bonita. Mira, ustedes saben que la mímesis tiene que ver con la técnica. Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque la mímesis es el primer estrato anterior a la técnica. El hombre griego vive en mímesis antes de vivir en técnica. En realidad el hombre del mundo, antes del hombre de Tecné, vive en el mundo de mímesis, porque él copia a la naturaleza. Esa es una concepción anterior a la Tecné. La mímesis, ¿no es cierto?, es la repetición de cómo la naturaleza actúa. Bueno, en la cultura griega, que era una cultura agrícola, antes de ser una cultura pensadora, digamos, el hombre imitaba, ¿no es cierto?, lo que hacían los anteriores. Y ese concepto de imitación de lo anterior, que era imitación de cómo la naturaleza actúa y funciona, era muy seguro, le permitía vivir tranquilamente y asegurado, digamos. ¿Ah? Cuando aparece el concepto de tecné, la tecné es un riesgo, porque él cambia, transforma lo existente y los modos de la naturaleza y cómo existe la naturaleza. Bueno, hoy día pareciera, en el siglo presente, hemos retomado la mímesis precisamente por la acción que la tecné adquirió, ¿no?, como transformadora de todo, al punto tal de lo que nos toca vivir hoy día con lo que suponemos, ¿no es cierto?, el cambio global y todos los efectos. Entonces, esta biomímesis no es una palabra actual, es una palabra muy antigua, la mímesis griega, y sería interesante entonces que nos digas cuál va a ser esa neobiomímesis de la que nos hablas. Súper. Javiera, ¿qué se va a llevar? O cualquiera, el que quiera, ¿qué se van a llevar? ¿Qué están pensando? Oye, pero tómense en serio que se va a acabar el mundo, porque les aseguro que se va a acabar, pero lo bonito es que se va a acabar, pero va a empezar otro. Tampoco hay que asustarse tanto. Siempre se acaba y comienza otro. Lo que pasa es que seguramente no vamos a estar, pero tampoco vamos a estar porque no vamos a ser eternos, así que no se preocupen de eso. Estamos condenados, como dice Martin Heidegger, a lo único cierto, digamos, que es la muerte, pero ese otro asunto lo podemos discutir después, que es parte de los problemas del fin. Algo dice Heidegger, habla del confín, el término. Y el concepto de angustia tiene que ver con todo eso. Ya, ¿qué más? Estamos listos, se cumplió la hora 20, yo podría seguir 2 horas más, pero sé que ustedes tienen mucho que hacer y más importante que este curso. Por tanto, Tengo una para duda. la próxima... Dale, Michelle. Entonces, la TECNE tiene que estar como pseudo relacionada a nuestro proyecto de título. Yo creo que es mejor porque les va a ayudar, les puede contribuir contenido para su proyecto, no los saca de lo central, que yo creo que es bueno, porque entiendo que son todos titulantes y si no hay titulantes, ya se van a ir preparando y hay algo que les gusta, que los mueve, que les interesa y podría ayudarlos a preparar su concepto. ¿La enseñanza podría ser una TECNE? Claro, pues mira, la tecné tiene una condición. La tecné, por esencia, tiene que ser precisa, se tiene que poder enseñar. Así que en los griegos la enseñanza, espérate, la paideia, tal cual suena, así como paella, pero paideia. La paideia es el ideal griego de la enseñanza. Para un griego enseñar es clave. Lo que no se enseña no es tecné. Claro. O sea, y la enseñanza en esencia es un modo de tecné. Es lo que llaman ellos la paidogia o pedagogía. Porque en mi proyecto
Bueno, con la Fran estamos en el mismo proyecto de título y se trata sobre la enseñanza de la escritura. ¿La enseñanza de qué? De la escritura. Ah, vamos. Ahora, en los griegos, eso es bien interesante, claro, en los griegos el problema es que son una sociedad oral, la escritura que la tienen, ¿no es cierto? Pero escribían muy poquito, porque seguramente tenían pocos cuadernos, pero son una cultura fundamentalmente oral. Sin embargo, ahí viene todo un proceso de transformación de lo que se escribe, ¿ya? La escritura, bueno, hay harto que decir de la escritura y como técnica. A lo mejor también, ya, pero no, ustedes vean cómo transfieren eso, pero lo encuentro bonito. La escritura efectivamente se puede pensar como técnica, efectivamente. O el modo, la educación de la escritura, mucho más. Es una técnica. Gracias. ¿Qué más? Estamos, nada más, son las 12:10, ya llevamos, ¿cuánto? Vamos a ir a 2 horas, es mucho, ¿no? ¿Ustedes no se latean? No, estamos perfectos. Ya. Pero ya se debiese acabar, ¿o no? Ah, no, empezamos a las 11 y termina, nos quedan 10 minutos. A las ¿Sí? 12:10 termina. 12:10. Ah, estamos terminados. Ya. Oye, a ver, espero no haberlos lateado mucho porque por naturaleza me entretengo yo, pero el problema es que ustedes se aburren. Entonces, próxima clase. En Wikipedia levanten la clase. Van a levantar en su cuaderno los elementos que escucharon, pero lo más importante de esto es que vayan como mezclando estos elementos con esta técnica que ustedes quieren cuidar, ¿ya? ¿Cuál es la técnica que se llevan? Y después vamos a conversar a propósito de cómo se la llevan. Ahora, cada uno comience a buscar cierto material de la técnica, videos y cosas de ese orden, que les vaya dando ciertos referentes y que les permita a poco andar, porque vamos a organizar eso, que cada uno nos exponga la técnica. A medida que nos vayamos exponiendo la técnica, vamos a avanzar en la disputa entre técnica y tecnología, ¿ya? Cada uno de ustedes vive en una sociedad tecnológica, es decir, que ha convertido todo ese conocimiento técnico en, el concepto sería no es artificio, ya me voy a acordar, que Foucault, se me olvidó el concepto. En dispositivos, según Foucault serían dispositivos tecnológicos. Michel Foucault va a ser otro autor que de pronto vamos a tocar. También vamos a hacer eso con Isidora, que es enviarles un cierto referente de algunas lecturas que me parece que son importantes que todos deban realizar. Ya, queridos míos o queridas mías, ha sido un agrado, espero no haberlos aburrido tanto en esta primera sesión. La idea era solo colocar un ámbito general del tono de lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, y espero entonces que cada cual, dedicado a su propio proyecto de título, pueda ir como ordenando un poquito esto, que seguramente les pueda servir además para sus carpetas. ¿Ya? Si no hay más preguntas, yo me retiro. No sé, Isidora, ¿algo que decir? ¿Estamos bien? Estamos súper, sí. Oye, ¿cuántos habemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, más de lo que éramos. Si quería pedirle, eso sí puedo agregar. Quizás, mira, les voy a dejar mi correo acá, porque la lista que tenemos, hay menos alumnos, hay menos estudiantes. Así que si me pueden enviar un correo con sus datos, que sería nombre y correo PUCB. O sea, en el fondo, en estos momentos hay 13. Claro, entonces para poder agregar a los que no están, ¿ya? En esa lista. Bueno, escríbanme todos nomás, yo ahí veo quién falta. Para poder completar la lista, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me puedo quedar 5 minutos, no sé si ahora si usted se puede quedar, pero puede ya apagar el recording. Ya, voy a dejar de... Por cerrar la clase, pero habitualmente después de la clase aparecen todas las personas.